La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro 2020, en su modalidad virtual. Hola, buenas tardes. Saludos a todas las personas que nos acompañan virtualmente. Me gustaría primero agradecer a la editorial Gediza por el apoyo a esta publicación, la cual da cierre a la colección de Fundar Gediza, Derechos, Política y Ciudadanía. Hoy presentamos Caminos desde Abajo, Organización Social y Usos del Derecho en la Defensa del Territorio en México. Libro coordinado por Juan Carlos Martínez y Edmundo del Pozo, aquí presente. Este es un trabajo plural que se construyó en colectivo, en el que participan diversas comunidades, organizaciones sociales y la academia, todas ellas involucradas en experiencias de lucha por la defensa de derechos colectivos de pueblos y comunidades indígenas. El día de hoy nos acompañan Beatriz Olivera y Edmundo del Pozo, ambos parte del equipo de Territorio, Derechos y Desarrollo en Fundar. Beatriz y Edmundo profundizarán en los ejes que guían la obra y nos contarán la relevancia de este texto colectivo. Algunos de los ejes son políticas neoliberales que han facilitado el despojo del territorio, uso del derecho en casos de defensa del territorio y la construcción de organizaciones sociales, redes y alianzas. Edmundo, bienvenido. Si gustas empezar y contarnos un poco más de este texto. Hola, buenas tardes a todos y a todas los que nos acompañan. Muchas gracias, Claudia, por la presentación. Gracias también a mi colega Beatriz también por sumarse también a esta presentación. Como bien decía Claudia, pues este texto pues hace el cierre de una colección que nuestra organización Fundar viene haciendo ya hace algunos años con la editorial Gediza, sobre distintos temas vinculados con la agenda de los derechos, ¿no? Se han trabajado temas de migración, temas de derecho a la salud, y en este en particular, pues abordamos los temas vinculados con la defensa del territorio por comunidades indígenas, organizaciones y pueblos en México, frente a megaproyectos y al contexto de megaproyectos que en los últimos años pues ha invadido, ¿no?, buena parte del territorio mexicano y también de la región en América Latina. Decir que la idea del libro nació con la intención de sistematizar algunos aprendizajes que desde nuestra organización, desde Fundar y otras organizaciones y comunidades, veníamos haciendo en el acompañamiento de algunos casos de defensa del territorio. Y al mismo tiempo que combinaban parte de esa defensa el tema de las estrategias legales, la organización social, etcétera. Y bueno, pues habíamos estado ya en varias experiencias de este tipo, pero no habíamos logrado tampoco sistematizar buena parte de estos aprendizajes que habíamos tenido en el acompañamiento de estos procesos. Además de algunos de los casos donde participa Fundar en temas de defensa del territorio en la Sierra Norte de Puebla, o algunos procesos que acompañamos como el de la tribu Yaqui afectada por el acueducto Independencia, también se suma a otras organizaciones que han participado pues también en este tipo de procesos, organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil, y también colaboran pues los afectados directos de muchos de estos megaproyectos, como pueden ser las propias comunidades. Esto justamente lo que muestra es que hay una diversidad también de autores y autoras que colaboraron con este texto, lo cual también le da una riqueza en especial. O sea, no es un texto que vale la pena suscribir, ¿no? No es un texto que viene de la academia y escrito también justamente desde un cubículo académico, ¿no? Es un texto que pues nace justo desde el proceso de acompañamiento de estas luchas, y donde escriben los propios autores y actores de estas luchas, ¿no? Empezando, como decía, por las propias comunidades, pero también escriben abogados y abogadas que han litigado varios casos de defensa del territorio, y colegas académicos y académicas que han acompañado también este tipo de procesos. Entonces yo diría que ese es como el punto también de convergencia de quienes escribimos aquí, aun cuando hay toda una diversidad, incluso de enfoques de aproximación a los casos. Todos y todas las autores comparten el hecho de haberse acercado de cerca a estos procesos y de haber vivido de cerca también
la defensa y la lucha por el territorio en cada uno de los casos específicos que aquí se muestran. Vale la pena también acentuar de que no se trata de una compilación de casos simplemente de tierra y territorio, sino que justo como ya señalaba mi colega Claudia, algo importante es que intentamos agrupar la discusión en distintos ejes que le dieran una estructura y una coherencia al texto. Un primer eje y un primer bloque tiene que ver con las políticas neoextractivistas que en los últimos años, en las últimas décadas, se han implementado en México, ¿no? Un conjunto de políticas como la ley minera, la reforma energética, leyes de agua, en materia agraria, que lo que hicieron en buena medida fue pues abrir y generar toda una apertura de las tierras, territorio de comunidades indígenas, campesinas, para favorecer toda la actividad de actores privados en las tierras y territorios. Y esto, pues en las últimas décadas trajo consigo este conjunto de políticas, pues que la oleada de megaproyectos, de proyectos energéticos, ¿no? Como las eólicas en el istmo de Tehuantepec, proyectos también como en el caso del acueducto Independencia, que citaba que afectó a la tribu yaqui, o como la agroindustria en la península de Yucatán, que ha promovido la soya transgénica de parte, por ejemplo, de empresas del tamaño de Monsanto, ¿no? Todo ese conjunto de políticas es la que permitió que todos estos megaproyectos invadieran las tierras y territorios de una manera acelerada, con una profundidad también inusitada en relación a épocas anteriores. Es lo que se ha llamado esta era del neoextractivismo, ¿no? Toda esta invasión y esta avalancha que tienen como trasfondo estas políticas neoliberales, y en este sentido el artículo introductorio que hace Magdalena Gómez es fundamental para entender justamente el paraguas que posibilitó esta invasión en los territorios de las comunidades desde el propio marco legal que facilitó esta penetración en los territorios indígenas, ¿no? Esto es importante entenderlo para que no veamos justamente que son casos específicos que simplemente se están describiendo, sino que hay todo un trasfondo que posibilitó y permitió estos efectos y estos impactos en los territorios. Impactos que van desde la violación flagrante a derechos como la libre determinación de las comunidades y a la autonomía, el derecho que tienen las comunidades a su propio territorio, el derecho que tienen a definir sus prioridades de desarrollo, derechos sociales en general, al agua, por ejemplo, a la alimentación, a la salud, y son proyectos que al mismo tiempo han generado impactos ambientales en buena parte del territorio y que siguen generando también impactos verdaderamente graves que afectan también al derecho al medio ambiente sano, ¿no? Entonces, por una parte eso, y lo otro que acompaña a estos casos siempre es el tema de la violencia que se ha generado a raíz de todos estos megaproyectos que han penetrado. Fenómenos como la división comunitaria es un patrón presente en cada uno de estos casos de experiencias que aquí se cuentan, ¿no? Pero también los ataques, las agresiones contra defensores y defensoras del territorio, que sigue siendo un tema latente hasta el día de hoy. Entonces, ese tipo de efectos también se da cuenta en el texto de este tipo de manifestaciones que se han dado a raíz de este tipo de casos y que se siguen viviendo al día de hoy. Creo que otro eje importante para mostrar que no solo es la penetración en los territorios y por todas estas políticas neoliberales y los impactos y los efectos negativos, sino que al mismo tiempo todo este avance de megaproyectos en las últimas décadas también ha venido aparejado de una resistencia y de una organización de los actores de los territorios, pero que muchas veces también tejen redes y alianzas con organizaciones no gubernamentales, actores internacionales también, para llevar a cabo los procesos de defensa. Y este es el otro componente, digamos, mucho más positivo, mucho más propositivo, que también presenta la obra, es mostrar también las luchas que a partir de la implementación de proyectos también se han generado y que han favorecido
a una articulación y a una mayor organización social para la defensa del territorio. Entonces, ese es el otro componente que aborda el libro y que profundiza en experiencias como el movimiento minero en México o la lucha de las mujeres también por la defensa del territorio, que justo es de la autoría de la compañera Beatriz, otros procesos vinculados con la Alianza Mexicana contra el Fracking, procesos que tienen que ver ya más en específico con escenarios donde ha habido consulta previa y las organizaciones se han tenido que organizar y articular para defender estos contextos de consultas a las comunidades, como lo muestran los casos de Ólica del Sur en el Istmo de Tehuantepec o el caso de la comunidad de Tetela do Campo, en la Sierra Norte de Puebla, afectada por un proyecto minero de la empresa Frisco de Carlos Slim, ¿no? Entonces, sí, como vemos, esa es la otra contrapartida, ¿no? Frente al efecto negativo y nocivo en los territorios está también la contrapartida de la lucha por la defensa de los mismos y la articulación de los actores para esto, ¿no? Y un último eje en el que sobre todo se profundiza, pero que en realidad es algo transversal a todo el texto, es cómo se han construido distintas estrategias legales, jurídicas, para defender los territorios. No es nada novedoso de que en los últimos años ha habido, digamos, un incremento de la judicialización de las luchas, también por la defensa de los derechos humanos en general y en particular de los derechos colectivos y de los derechos económicos, sociales y culturales. Y en el caso de los pueblos indígenas no ha sido la excepción. Diversos actores, pueblos, comunidades, acompañados muchas veces de abogados, abogadas solidarias, organizaciones, han llevado también su lucha no solo por la vía de la organización social, sino también por la defensa legal ante tribunales. Y aquí se analizan un poco cómo han funcionado estas estrategias para articular y generar cohesión en las comunidades, pero al mismo tiempo los efectos que tienen algunas de las sentencias en las propias comunidades cuando no se cumplen, por ejemplo, ¿no? Entonces, también se analiza cómo el Poder Judicial y los efectos que estas sentencias detonan en la propia lucha y cómo han funcionado y su eficacia, ¿no? Y ahí se hace una valoración de los relativos éxitos que se han conseguido en algunos casos emblemáticos, ¿no? Ya he hablado del caso de Ólica del Sur, los casos, por ejemplo, de soya transgénicas también, que llegó a la Suprema Corte, el propio caso de la tribu Yaqui, son algunos de los que se analizan, otros como el caso del Zapotillo, ¿no? Y algunos que ha acompañado a fundar, en especial de la comunidad nahua de Tecoltemi, afectada por un proyecto minero canadiense, y también en el caso de la defensa del pueblo totonaco frente al proyecto hidroeléctrico de Puebla 1 también en esta región del país, ¿no? Entonces, estos son, digamos, como los tres grandes ejes en los que se agrupa nuestra reflexión y pues ahora más bien tocaría, ¿no? Quizás entrar en más detalle en algunos de los temas que aquí se colocan en el texto. Y aprovechamos la ocasión para invitar a los lectores, a las lectoras, aún en estos tiempos difíciles de la pandemia, a que también se acerquen a este tipo de obras. Parte del objetivo de este texto no es solo que lo puedan leer, obviamente, las organizaciones sociales, las comunidades, los pueblos indígenas, estudiantes de derechos, etcétera, ¿no? También hay un interés particular de que puedan llegar a otras audiencias que no están muchas veces vinculadas a estos temas y puedan acercarse, ¿no? También a una narración y a una historia que a fin de cuentas es lo que cuenta estos textos, ¿no? Es un conjunto de historias que se entrelazan y que puede ser también, puedes leerte un día un caso, otro día puedes revisar otra experiencia, ¿no? No tienes que leerlo tampoco como algo de corrido. Entonces, pues les invitamos a todos, a todas que se acerquen al libro, que se acerquen a la editorial Gedisa, va a estar en varias ferias del libro y que puedan acceder al mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Edmundo. Justo me parece muy interesante la forma en la que se transversalizan como ciertos ejes, ¿no? Que es un punto de partida, pero que también hay ejes transversales. Justo cuando estaba leyendo el libro me di cuenta que uno de los dos puntos que más me llamaron la atención y que además más se mencionan es el papel de las mujeres. Es el papel de las mujeres en la defensa del territorio
Y creo que para eso no hay alguien que mejor me pueda decir que Beatriz. O sea, si puedes compartirme y profundizar un poco más en el capítulo que escribiste y más bien en cómo en todo el libro están representadas las mujeres y su lucha. Sí, claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Pues yo creo que no se puede hablar de defensa del territorio sin hablar de las mujeres. Justo para quienes estamos metidos en estos temas, la participación de las mujeres había estado invisibilizada, pues yo creo que por mucho tiempo ha estado invisibilizada. En el libro, justo el capítulo que yo escribí tenía ese objetivo, tratar de pues impulsar, ¿no? Sembrar esa semillita, pues justo para visibilizar la participación de las mujeres, señalar la importancia que está teniendo en pues justo la defensa del territorio, pero también yo cuando lo escribía pensaba en todos los otros aspectos con los cuales, todos los otros aspectos de la vida de las mujeres con los cuales pues tenemos que lidiar. Está toda esta carga de trabajo, todas estas desigualdades estructurales que vivimos, que si a toda esa carga tú le añades aún la defensa del territorio, pues el trabajo se hace mucho más complejo, mucho más complicado. Esto en una sociedad machista, patriarcal, pues bueno, es un gran logro para las mujeres. Por eso pienso que es muy importante visibilizar su trabajo, reconocerlo, y pues para justo mi aporte es prácticamente un homenaje a este trabajo que se hace. Yo por donde empecé este capítulo, pues fue tratando de retratar, hacer una radiografía de cuáles son las desigualdades que enfrentamos y particularmente que enfrentan las mujeres rurales que viven en estos contextos extractivos, donde hay una minera, donde hay fracking, donde hay una gran hidroeléctrica, las eólicas incluso, ¿no? Esa fue mi idea principal, empezar a retratar cómo es que viven las mujeres, qué situaciones están enfrentando, cómo se limita su participación política, cómo tienen que pues someterse a toda esta carga del cuidado, que son cargas muy fuertes del trabajo de cuidado doméstico no remunerado, cómo este trabajo pues no está reconocido por los gobiernos, aunque déjame decir que esto ya no lo incluí en el libro porque es un dato muy reciente, pero el INEGI sí ha reconocido que las mujeres, el trabajo no remunerado de las mujeres es alrededor del 24% del Producto Interno Bruto, mucho mayor al que aporta la minería, al que aportan los hidrocarburos, ¿no? Entonces, no quiero dejar de mencionarlo, aunque ya lamentablemente no lo pude incluir en el capítulo. Pero bueno, yo lo que hago es eso, justo primero retratar estas desigualdades que enfrentan las mujeres y posteriormente cómo es que se organizan para hacer frente a un proyecto extractivo. Entonces, bueno, ahí retrato un poquito el caso de las mujeres de Magdalena Teictipac en Oaxaca, que son unas mujeres que se enfrentaron a los proyectos mineros, cómo tenían, pues además de organizarse para defender el territorio, pues ellas también tenían que seguir pues vendiendo la tortilla, yendo hasta Tlacolula para lograr que se vendiera. Y bueno, como les decían en Tlacolula, que esa tortilla ya no servía, ya no era buena y no la querían comprar porque el agua estaba contaminada, el agua de Magdalena Teictipac estaba contaminada por la minera. Entonces, bueno, es un claro ejemplo de cómo estos proyectos pues impactan y trastocan la vida de las mujeres. Y bueno, yo lo que hago ahí pues es justo retratar algunas de estas experiencias, otras también de las mujeres que se han organizado mucho más hacia América Latina, la red de mujeres rurales de Centroamérica, las compañeras de Guatemala, de Nicaragua y de Honduras. Y como ellas también se han asociado y han estado, pues sí, justo defendiendo su territorio, pero también exigiendo o trabajando en sus demandas políticas. Y eso me parece todavía más relevante porque las mujeres no solo están propiamente poniendo el cuerpo para defender los territorios, sino que también hay una construcción de sus demandas políticas, de sus agendas, de lo que ellas quieren. Y entre estas principales demandas, pues está la del acceso a tierra. Entonces me parece muy,
pues es hasta una paradoja, ¿no? Que las mujeres, por un lado, estén demandando tierra, pero por otro lado estén defendiendo su territorio. Ellas justo defienden una tierra o un territorio que no les pertenece, porque muy pocas pueden tener acceso a tierra. ¿Por qué? Pues porque la tierra está en manos de los hombres, porque se siguen heredando sobre todo pues de padres a hijos. Las mujeres pueden tener acceso a la tierra generalmente pues cuando son viudas o cuando ya tienen una edad muy avanzada. Que bueno, pues ahí prácticamente ya no tienen tanta oportunidad para hacerla producir, para emprender algún proyecto, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es lo que yo trato de colocar en este capítulo. Igual les invitaría pues a leerlo, a nutrirnos un poco de esas experiencias que retratamos allí. Hay muchísimas más, yo me quedé muy corta en todas las experiencias que hay de mujeres que están defendiendo su territorio, pero sí me parece muy importante también el llamado a la acción acerca de las demandas políticas que ellas tienen. Y bueno, por otro lado, si me permiten comentarles también de otro capítulo que es muy interesante en el libro, que tiene que ver con pues la lucha de la Alianza Mexicana contra el fracking. Esta práctica del fracking pues es una práctica sumamente riesgosa que empezó a usar el gobierno federal desde hace años para extraer gas, sobre todo gas, principalmente gas natural. Y pues es una práctica que puede afectar, poner en riesgo el agua, porque se requieren hasta 29 millones de litros de agua para perforar un solo pozo. Tiene impactos muy fuertes, impactos ambientales, puede provocar sismos, daña la biodiversidad, afecta de una manera pues muy intensa, muy fuerte todo el panorama. Decía, hay impactos ambientales fuertes, hay impactos también hacia las mujeres. Y bueno, en este capítulo, lo que hacen varios compañeros de la Alianza Mexicana contra el Fracking, pues es retratar cómo es que se conforma esta alianza, este grupo de organizaciones que se formó en el año 2013, pues con el objetivo de evitar que se realice fracking en México. Y también me parece que el tiempo ganó porque pues hasta ahora creo yo que ha sido un caso muy exitoso, muy relevante, porque ha sido una de las pocas voces disidentes, la Alianza Mexicana contra el Fracking, que se ha opuesto a esta práctica. Y decía un poco que el tiempo ganó porque pues tal vez eso ya no se ha podido poner en el libro, no se ha podido poner los avances que han habido en la lucha política, ¿no? El libro, en el capítulo, los compañeros y las compañeras que escriben, pues retratan justo cómo es que se conformó la alianza, la fortaleza que se adquirió desde los territorios, que se le dio a la lucha, a una lucha más política, por impulsar una ley para que se prohíba esta práctica, pero que tiene toda la legitimidad desde los territorios. Entonces ahí pues se cuenta incluso el caso de Chihuahua, cómo es que se conforma esta fracción de la Alianza Mexicana contra el Fracking en Chihuahua, pero a la par también en Puebla, en Veracruz, en Coahuila, en Nuevo León, pues surgen otros colectivos y personas interesadas en participar de esta lucha. Y a lo largo de los años, desde 2013 que se ha conformado hasta ahora, 2020, pues sí han habido avances muy importantes a tal grado pues de que ahora hay un compromiso presidencial para prohibir el fracking, aunque pues falta materializar ese compromiso, pero eso nunca lo pensamos cuando conformamos la alianza, ¿no? Entonces, nunca pensamos que lo lograríamos. Entonces, yo diría, me atrevo a decir que es un caso exitoso hasta ahora, y también invitaría a su lectura porque pues justo retrata una problemática pues sumamente relevante para el país y que tiene que ver pues con la política energética y las decisiones que se están tomando actualmente en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues eso para no extenderme mucho más porque yo siempre me emociono con estos temas. No, la verdad es que es muy emocionante verlos emocionados con estos temas y creo que justo sus relatos nos hablan de un libro que está vivo, ¿no? Que un libro que no caduca en los temas que tocan y es un libro como de, sí, que en 10 años va a pasar, porque toca temas muy presentes y también nos invita
no solo a leerlo, sino creo que ustedes también nos invitan a seguir el trabajo de Fundar como continuamente, porque digo, todo el tiempo están escribiendo y todo el tiempo están hablando y están intentando como justo, ¿no? Retratar estas experiencias en territorio y de la defensa de los derechos colectivos. Entonces creo que sí es una gran, o sea, lo que ustedes dos hablan es una gran invitación, no solo a leer el libro, sino como a continuar con el trabajo, a no perderles la pista, ¿no? Y a seguir apoyando como toda esta cuestión en términos de defensa del territorio, defensa de derechos, que además particularmente en estas épocas pandémicas implica todavía un reto, ¿no? De hecho, creo que podríamos cerrar como esta presentación con eso, que si nos pudieran contar, si quieres tú, Bea, empezamos contigo ahora y después contigo, Edmundo, sobre eso, ¿no? Sobre cómo la pandemia de alguna forma ha impactado en la vida de las mujeres y en la vida de las personas que defienden el territorio. Entonces, me gustaría terminar con eso con ustedes. Pues yo creo que todavía no podemos ver todos los impactos que ha provocado esta pandemia, pero yo me atrevería a decir, producto de algunas conversaciones que he tenido con compañeras que están pues en los territorios, en la defensa, pues sí que hasta ahora hay muchos procesos que han estado detenidos, procesos de defensa del territorio, justo por el tema de las cuarentenas, que se ha obligado a tener pues cierto aislamiento. Sin embargo, contrario a ello, pues las mineras, la extracción de hidrocarburos sí ha continuado. Entonces ahí es muy importante pues poner atención en las cuestiones de política pública que tienen que cambiar en el futuro inmediato. No puede ser que se mantengan operando empresas mineras y empresas que no son sustantivas para el desarrollo del país y que sí se mantenga en contención a las personas, ¿no? Entonces eso me parece muy relevante y también señalar cómo se comienzan ya a flexibilizar los estándares socioambientales. Este es un llamado de alerta más bien para los gobiernos, pues, y también para la gente que hace pues justo la defensa que está en la defensa del territorio. Tenemos que estar muy alertas acerca de pues esta flexibilización que ya se comienza a dar, como a través de los argumentos de la generación de empleo, los mitos del desarrollo, pues se pretende o puede ser, es una alerta que es una alerta que quiero señalar, que a raíz de todos estos temas relacionados con empleo, pues puede ser que se incremente la participación de las empresas mineras, la extracción, que haya mucho más, se profundice en estas prácticas, eso es lo que quiero decir. Entonces hay que estar muy alertas para defender ahora el territorio, pues con un ahínco mucho más que el que teníamos antes de la pandemia, porque los pretextos acerca de la reactivación económica, acerca de el fomento al empleo, van a continuar, van a proliferar y es muy importante pues estar haciendo una defensa mucho más integral del mismo, del territorio. Gracias. Muchas gracias, Bea. ¿Tú, Edmundo, quieres agregar algo más a esta parte? Sí, pues justo en la línea de lo que compartía Beatriz, que tú también compartías, Clau, ¿no? Parte también del texto es que mantiene esta vigencia, ¿no? Pues en primer lugar porque las políticas, pues ahí siguen vigentes, la ley minera sigue vigente la reforma energética y todas las figuras legales que han posibilitado la libre entrada de las empresas a los territorios de comunidades indígenas y campesinas. Entonces, ese marco legal que ha posibilitado eso, aun cuando en un contexto de la 4T que se propuso también trascender o de alguna manera enfrentar a las políticas neoliberales, esas políticas neoliberales siguen vigentes. Entonces, la exigencia nuestra también al Estado mexicano es que se necesitan precisamente modificar todas estas leyes que son lesivas a los derechos de los pueblos y de las comunidades. Entonces, ahí hay un primer tema de vigencia. Obviamente, en el contexto del COVID que señalan, ya Beatriz lo decía, ¿no? Pues varias de estas actividades han seguido un contexto donde incluso hay comunidades que se han visto obligadas al aislamiento voluntario, ¿no? Ante la falta también de garantías mínimas de salud, de
servicios básicos en sus comunidades han tomado esa decisión. En otros casos, hasta por la situación también de precariedad que se vive en muchas de las comunidades. Recordemos que buena parte de los municipios indígenas están por debajo de la línea de pobreza en buena parte de nuestro país. Tienen que verse obligadas a seguir trabajando, seguir con sus labores, ¿no? Incluso en muchos casos también hay una falta de información hacia las comunidades de una manera culturalmente adecuada, que entiendan realmente lo que está pasando. En muchos contextos ni se cree que esto está sucediendo, sienten que es una mentira del gobierno o una mentira que se ha inventado, ¿no? Entonces, es un contexto sumamente grave, porque además es una pandemia que se inició también en los centros de desarrollo, que viene también desde China, pero también desde Occidente, y que ahora también empieza a penetrar justamente en los sectores más empobrecidos, y también ya empezó a llegar la pandemia a las comunidades. Ya está cobrando vida la pandemia en comunidades y en pueblos indígenas de México, y las garantías y las medidas para su protección son medidas que están muy lejos de satisfacer las necesidades reales y concretas de la gente en comunidad. Entonces, ahí por una parte, sí, el llamado al gobierno a poner alertas, ¿no? Y ponerse en alerta para garantizar la salud de los pueblos y de las comunidades indígenas, de proveer información adecuada a las comunidades indígenas, de garantizar servicios básicos también para poder atender la pandemia. Desde la sociedad civil estamos haciendo esfuerzos para eso también, hay que decirlo, ¿no? Parte de nuestro trabajo y otras organizaciones, entre las que participa Fundar, está haciendo llevar información y abrir puentes con el gobierno para que implemente medidas efectivas y adecuadas para las comunidades indígenas. Y por otro lado está la cuestión, sí, de la resistencia y de cómo en este contexto de la 4T, megaproyectos como el Tren Maya, megaproyectos como el tren transísmico y el proyecto transísmico, pues se consideraron también actividades esenciales, ¿no? Incluso en contra de una recomendación de la CNDH, que en el caso del Tren Maya, que ha dicho que en el contexto de la pandemia tenía que frenarse el Tren Maya. Entonces, ahí lo que se ve también es esta imposición y una visión todavía vertical de imposición a los pueblos y las comunidades, de una visión de desarrollo en las que ellos no han sido contemplados y en las que no han sido incluidos, y que por tanto sigue siendo un tema abierto, un tema que no se ha zanjado. No hay una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas, y eso aún en un contexto político diferente, donde se quieren promover ciertas reformas como la reforma constitucional de pueblos indígenas para generar un mejor piso de derecho a las comunidades. Aún en un contexto de cierta renovación y de ciertos cambios, esta visión desarrollista, vertical, extractivista, incluso diríamos también, Beatriz, si no me dejarás mentir, también con una visión fósil, porque la visión, aun cuando hay una declaración de prohibir el fracking, pues siguen proyectos como Dos Bocas. La inversión en Pemex es una inversión descomunal también de recursos, lo que se está dirigiendo a la actividad fósil y petrolera, en vez de repensar otras visiones y otros modos de desarrollo alternativos que generen también bienestar en la gente, pero también se construyan de manera participativa con las propias comunidades y no generen tantos impactos y tantos efectos nocivos y violaciones a derechos humanos y al medio ambiente, como es buena parte de estos casos narran, ¿no? Entonces estamos en un tema de plena vigencia, de plena urgencia, y por tanto también la lectura de textos como este y otros es obligada también para poder también repensar la manera de defender y de resistir también frente a este contexto neoliberal de políticas, pero también de megaproyectos concretos que afectan la vida de la gente. Muchas gracias. Muchas gracias, Edmundo. Pues miren, a mí no me queda más justo que agradecerles y felicitarlos por ese trabajo colectivo. Creo que de verdad es es uno de los libros más fundamentales, al menos de este año, y esperemos que pueda ser leído y consultado por más allá de abogados y otras organizaciones de la sociedad civil. Entonces, muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos vieron. Estamos presentes, les dejamos nuestras redes y les dejamos como todo para que puedan seguir las redes de Funda. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Claudia, Beatriz.